Muy bien, vamos a seguir con su curso en línea de lo que estamos viendo de aparato respiratorio. Estábamos viendo que el aparato respiratorio hace muchas actividades, incluyendo tener una ventilación pulmonar, una difusión de gases, una distribución de gases y un flujo sanguíneo especial que necesita tener una buena perfusión sanguínea al pulmón para hacer su trabajo. Que en ocasiones el problema de que una persona esté, como le llaman, desaturando, no necesariamente es un problema del aparato respiratorio o de una mala ventilación por minuto o una mala ventilación alveolar. A lo mejor es un problema pulmonar, pero circulatorio pulmonar. Entonces, una conclusión que tuvimos en el tema pasado fue que cuando vemos que una persona marca el monitor que está saturando a 65%, no necesariamente tiene que ser algo pulmonar, hay que ir a ver otras variables que determinan la adecuada oxigenación de la sangre para entregar oxígeno a los pulmones, incluyendo contemplar el aspecto de tener una buena circulación pulmonar, es decir, tomar en cuenta el coeficiente de ventilación, perfusión a nivel pulmonar. Y recuerden que tenemos diferentes zonas pulmonares de acuerdo a este coeficiente de ventilación y perfusión. Otro aspecto importante que mencionamos fue en relación a una cosa que se llama curva de disociación. Adelante, Beatriz. Del oxígeno y la hemoglobina. Ya, gracias. Una curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina. Eso significa que se puede graficar esa fuerza de unión que hay entre el oxígeno y la hemoglobina, siendo a veces más fuerte esa unión del oxígeno y la hemoglobina, o siendo a veces menos fuerte esa unión del oxígeno y la hemoglobina. Y esa fuerza de unión fuerte o fuerza de unión débil entre el oxígeno y la hemoglobina se puede graficar. Y vamos a tener una curva que ya vimos que era como una S itálica. De hecho, tuvimos una buena conclusión cuando empezamos a ver esto en el tema pasado, porque cuando vemos que alguien tiene en su monitor que está saturando a un 58%, 57%, 67%, nos debe de asustar y tenemos que ir a ver ese problema. Pero incluso cuando vemos que alguien tiene una saturación del 100%, no nos podemos poner felices. También tenemos que ir a ver cuál es la causa de que esté saturando al 100%, porque ya sabemos que la hemoglobina no se satura al 100%. Podemos tener una presión de oxígeno o mayor presión de oxígeno en la sangre, o mayor, cada vez más presión de oxígeno en la sangre. Y la forma que tiene esta curva va a decirnos que entre mayor presión, digamos 20 milímetros de mercurio, voy a tener yo mayor saturación, digamos 40% de saturación. Es decir, mi frasquito de hemoglobina se va a llenar hasta el 40%. Pero si en la sangre hay mayor presión de oxígeno, digamos 95 milímetros de mercurio, pues la hemoglobina se va a saturar más, digamos al 98%. Oye, hemoglobina, ¿estás llena de oxígeno? Sí, estoy casi completamente lleno de oxígeno. Eso significa que aquí alrededor mío hay una buena presión de oxígeno. La situación es que si este 95 se pasa al 120 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en la sangre, o se pasa a 187 milímetros de mercurio o a 218 milímetros de mercurio, a final de cuentas, la hemoglobina nunca se va a poder saturar al 100%, va a estar saturada al 99.4% o algo así. Entonces, en el momento que veamos un monitor que está saturando al 100%, también nos debe de alarmar, porque no sabemos si tiene esa saturación buena con una presión medio buena de oxígeno en la sangre, o con un exceso de presión de oxígeno en la sangre. Y de tener una persona saturando su hemoglobina de manera adecuada,
Eso es bueno, pero a un costo menor, no a un costo mayor de tenerlo con hiperoxemia, porque el exceso de oxígeno puede ser malo también para las personas, sobre todo para los niños más pequeños. Entonces tenemos que considerar varias cosas al interpretar la curva de disociación del oxígeno y de la hemoglobina. Tenemos que considerar varias cosas para hacer una adecuada interpretación de la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina. Por ejemplo, si tenemos una curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina, vamos a ver que a determinada presión de oxígeno en la sangre vamos a tener determinada saturación de la hemoglobina por ese oxígeno. Básicamente ya sabemos que entre mayor presión de oxígeno hay, mayor va a ser la saturación de esa hemoglobina. Y eso es algo bueno, porque la hemoglobina debe de llevar oxígeno. La situación es que esta curva, como dice en su libro, se puede desplazar hacia un lado o se puede desplazar hacia el otro lado, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Aprender que la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina hacia la derecha se debe a la acidosis o al exceso de hidrogeniones o al exceso de dióxido de carbono u otros componentes, pues es muy fácil. Y saber que la desviación de la curva hacia la izquierda se debe a un exceso de 2,3-difosfoglicerato, un exceso de dióxido de carbono y otros factores, pues también es bien fácil. La situación es, la disminución de esos elementos. La situación es entender qué importancia tiene que se desvíe hacia un lado o se desvíe hacia el otro lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, ¿qué factores van a hacer que se desvíe mi curva hacia el lado hacia el lado derecho de la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina? Si nosotros estamos en condiciones en las que tenemos mucho dióxido de carbono en la sangre, o tenemos mucha concentración de hidrogeniones y tenemos acidosis, o tenemos una alta concentración de 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos, o tenemos un incremento de la temperatura corporal, todas esas cosas van a hacer que se desvíe mi curva hacia la derecha, hacia este lado. ¿Y eso qué significa? Eso tiene una importancia bien grandota, porque si nosotros ya sabemos que a determinada presión se satura a determinada saturación de hemoglobina, a determinada presión de sangre, de oxígeno en la sangre, y que a menor presión de oxígeno en la sangre se satura menos, eso nos hace ver que si tenemos, voy a cambiar de otro color, una saturación X, una presión de oxígeno X en la sangre, voy a saturar al 82%, por ejemplo. Pero que si yo tengo una presión de oxígeno menos en mi sangre, ya no tengo una presión de 85 milímetros de mercurio, tengo una de 40 milímetros de mercurio. Ok, ¿qué tanto te vas a llenar de oxígeno tu hemoglobina? Pues yo me voy a llegar hasta aquí, más o menos hasta un 70%, por decirlo de alguna manera, por poner alguna cifra. Entre más presión de oxígeno hay, más se satura. Entre menos presión de oxígeno hay, menos se satura. La cosa es que eso cambia dependiendo ciertos factores. Si yo tengo, por ejemplo, una disminución de la temperatura, si yo tengo una disminución del dióxido de carbono, si yo tengo una disminución de la concentración de hidrogeniones o una disminución del 2,3-difosfoglicerato, esas cosas van a hacer que mi curva se desvíe hacia el otro lado. Ya sabemos nosotros entonces que en un capilar sistémico, donde tenemos una célula cualquiera que está comiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono, le va a llegar sangre, bien oxigenada o mal oxigenada, bien oxigenada, con una
alta presión de oxígeno. ¿Bien saturada o mal saturada? Pues ya sabemos, con una buena presión de oxígeno va a estar bien saturada. Y ya platicamos la diferencia entre presión de oxígeno y saturación de oxígeno, porque a veces se mencionan como si fueran lo mismo. Es decir, la sangre va a llegar bien saturada, más o menos al 97%, la hemoglobina, porque llega con sus 95 milímetros de mercurio en la sangre arterial sistémica. Se come el oxígeno la célula. Punto número 1, no se lo come todo. Acuérdense ustedes que ya platicamos con cuánto oxígeno llega a la célula y con cuánto sale. Va a salir con oxígeno, sí, que hace una presión menor que la que teníamos cuando llegó. Va a salir la hemoglobina saturando, sí, pero va a saturar menos, porque ya se comió el oxígeno la célula por simple difusión. Voy a salir saturando más o menos entre el 70 y 75%, porque voy a salir con una presión de 40 milímetros de mercurio, porque lo demás se lo comió la célula. A mayor cantidad de oxígeno que consume la célula, mi sangre que va a venir al pulmón va a regresar con menos cantidad de oxígeno, con los efectos que eso tiene. El desviar la curva hacia un lado o hacia el otro nos hace ver, por ejemplo, que si yo con esta presión de oxígeno, buena presión de oxígeno, voy a tener esta saturación de oxígeno, buena saturación de oxígeno, con la misma presión de oxígeno, ahora ya no me saturo tanto, ahora ya no me satura al 82%, me satura al 78%, por decir algo. Es decir, nos hace que entreguemos más oxígeno hacia los tejidos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenemos estas condiciones. ¿Cuándo tenemos esas condiciones? ¿Cuándo habrá mucho CO2 en los tejidos? ¿Cuándo habrá mucha temperatura en los tejidos? ¿Cuándo habrá mucha concentración de hidrogeniones o acidosis en los tejidos? Cuando estamos trabajando con los tejidos. Si yo como, mis células van a estar trabajando, mis células digestivas, y seguramente su entorno es un entorno especial con estas cosas, que va a hacer que la hemoglobina que venía saturada de oxígeno en X cantidad diga, yo me encuentro ahorita en un escenario raro, como que aquí están trabajando, como que aquí hay muchas de esas cosas, y la hemoglobina saca su conclusión. Si yo que llego con mucho oxígeno, porque hay buena presión de oxígeno, y voy a entregar X cantidad, pues ahora que llego a este escenario donde están todas estas cosas, pues ya no voy a saturar yo lo que saturaba, voy a saturar menos, es decir, voy a soltar más oxígeno cuando se desvía la curva a la derecha. Caso contrario, cuando se desvía la curva hacia la izquierda. Por ejemplo, si yo tengo una presión de oxígeno X y con esa presión alcanzo a saturar X, lo que sea, pues ahora si mi curva se desvió hacia el lado izquierdo porque estoy en ciertas condiciones de temperatura, de dióxido de carbono, etc., pues ahora con la misma presión de oxígeno ya no voy a saturar eso. De hecho, voy a saturar más. Voy a saturar 72%. Oye, hemoglobina, ¿no se supone que cuando tú estás en una parte donde hay X cantidad de presión de oxígeno, tienes que venir cargando cierta cantidad de oxígeno? ¿Por qué ahora vienes cargando más? Porque cuando yo llegué a ese lugar, había ciertas condiciones de temperatura baja, pocos hidrogeniones, pocos 2,3 difosfoglicerato, pocas adentro de mí, pocas cosas que había, y en ese sentido voy a cambiar mi afinidad por el oxígeno, y voy a desviar mi curva de afinidad por el oxígeno. Yo que soy la hemoglobina, la voy a desviar a la izquierda. Eso tiene una representación muy evidente en lo que dice su libro, en una cosa que se llama efecto Bohr y efecto Aldana.
por ejemplo, ¿qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es una cualidad que tiene la hemoglobina, es una propiedad que tiene la hemoglobina, no lo tienen los hepatocitos y tampoco lo tienen los neumocitos tipo 2, la tiene la hemoglobina. La hemoglobina tiene esa propiedad de tener un efecto que así le llaman. Y ese efecto, el efecto Bohr y el efecto Haldane, hablan de la afinidad que tiene la hemoglobina por alguien, en este caso por el oxígeno. ¿Qué afinidad tiene la hemoglobina por el oxígeno? Pues ya sabemos que cuando hay más presión de oxígeno, tengo más afinidad y me saturo más de oxígeno. Que cuando hay menos presión de oxígeno, me saturo menos. Eso ya lo sabemos. Yo, hemoglobina, tengo cierta afinidad por el oxígeno. La cosa es que esa afinidad puede cambiar. Es una afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina, tomando en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, si ya sabemos que nosotros en la sangre tenemos una presión de oxígeno que ya sabemos a qué se debe, entre más presión de oxígeno, más se va a saturar la hemoglobina de oxígeno. Y si yo tengo una presión de oxígeno determinada, voy a saturar de manera determinada. Voy a saturar muy bonito, 97%. ¿Por qué? ¿Qué presión de oxígeno hay aquí? Aquí tenemos una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Por decir algo, 96, 98, 105, lo que sea. Voy a saturar muy bien. La situación es que gracias a este efecto Bohr, gracias a ciertas condiciones bioquímicas, estas condiciones bioquímicas nos hacen que se gane afinidad o se pierda afinidad la hemoglobina por el oxígeno. En este caso la pierde. Por ejemplo, si en condiciones naturales la hemoglobina llega a un lugar donde hay mucha presión de oxígeno en la sangre, ¿qué va a hacer la hemoglobina? ¿Agarrar oxígeno o dejarlo? Agarrarlo. Llego a un lugar de mucha presión, lo agarro. Llego a un lugar de poca presión, lo suelto y me saturo menos. Y me saturo al 32% o lo que sea. Entonces ya sabemos que yo tengo afinidad, yo que soy la hemoglobina, por el oxígeno. La situación es que si en condiciones naturales yo llego a un lugar de un tejido donde en su sangre hay X cantidad de oxígeno, y yo llego con mucho oxígeno, y aquí hay mucho oxígeno en ese tejido, ¿qué va a hacer la hemoglobina? ¿Lo va a entregar o no lo va a entregar? Normalmente sí lo entrega, ya sabemos que no lo entrega todo. Pero si hay mucho oxígeno, va a decir la hemoglobina, ¿cuánto oxígeno hay aquí en este entorno, en este espacio intersticial? ¿Cuánto oxígeno hay en estos capilares? Y los capilares le van a decir, uy, yo tengo mucha presión de oxígeno. Y le van a decir, pues yo me voy a quedar saturando mucho, no te voy a entregar mucho. ¿Qué necesita el oxígeno qué necesita la hemoglobina para entregar ese oxígeno? Llegar a un lugar que le diga a la hemoglobina, oye hemoglobina, ni te creas, aquí no tenemos buena presión de oxígeno, aquí tenemos poca presión de oxígeno, satúrate menos, es decir, todo lo que traías, suéltalo para que te vayas saturando poquito. ¿Por qué? Porque aquí hay poca presión de oxígeno, y si yo llego a un lugar de poca presión de oxígeno voy a saturar menos, y lo que yo llegué saturando, pues ahora voy a saturar menos porque lo entregué. ¿En dónde se supone que hay poca presión de oxígeno? En la sangre de los tejidos que se están comiendo ese oxígeno. ¿Qué tejidos están comiendo ese oxígeno? Todos. Cuando llega la hemoglobina
a todos los intersticios y a todos los capilares, más bien a todos los capilares, va a detectar bajas presiones de oxígeno, más bajas que de donde venía. ¿De dónde venía? De allá del pulmón, donde había mucha presión alta de oxígeno en aquella sangre, y me saturé bien por la mucha presión alta de oxígeno que había. Llego a un lugar donde hay poca presión de oxígeno, te entrego oxígeno y me vengo saturando menos. Hay poca presión de oxígeno, te entrego más y me salgo saturando menos. Eso es algo bueno. La situación es que si el tejido trabaja más, va a haber menos presión de oxígeno en el tejido. En la sangre capilar de ahí, y si trabaja más este tejido, va a haber menos presión de oxígeno. Entre menos presión de oxígeno tisular haya, la hemoglobina va a llegar, no, pues aquí tienen menos oxígeno, te voy a entregar más. Aquí tienen menos presión de oxígeno, pues voy a irme saturando aquí, menos, al 28%, te voy a entregar todavía otro pedazo más. Yo que soy la hemoglobina, llego a un lugar donde hay todavía menos oxígeno porque está trabajando mucho ese tejido, te voy a entregar todavía más. Yo llego bien cargado, yo llego bien saturado, y llego a un lugar que tiene menos oxígeno, te lo entrego, y me voy saturando menos. Que tienes menos oxígeno, te entrego más, y me voy saturando menos. Que tienes menos presión de oxígeno en ese tejido, te entrego más, y me voy saturando menos. La situación es que todos los tejidos están trabajando y todos los tejidos están consumiendo oxígeno. Para que la hemoglobina pueda entregar oxígeno, pues hace falta que haya esas diferencias de presión, y va a haber menos presión en el intersticio cuando se los esté comiendo. El tejido muscular o el tejido del aparato digestivo o el tejido del riñón, las células X van a consumir más oxígeno porque están trabajando, y eso va a hacer que yo les entregue más oxígeno por la pura curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina, que así se comporta. La cosa es que eso puede ser contraproducente. ¿Por qué puede ser contraproducente? Porque yo que soy la hemoglobina, llego a un lugar donde hay poca presión de oxígeno, voy a salir de ahí saturando menos, es decir, lo entregué. Y yo que soy la hemoglobina, voy a llegar a un lugar donde haya baja presión de oxígeno, y ese lugar me va a decir, entrégame más oxígeno. Y yo, hemoglobina, le voy a preguntar, ¿por qué quieres que te entregue más oxígeno? Y me van a decir, es que estoy trabajando y ocupo más. Y la hemoglobina pudiera no entregárselo, y se va. Al ratito regresa la hemoglobina a ese mismo tejido que está trabajando. Como tienes poca presión de oxígeno porque estás trabajando y consumiendo oxígeno, te lo entrego, y me voy saturando mi 75%. Pero el tejido le dice a la hemoglobina, entrégame más oxígeno, estoy trabajando un montonal. No, tú tienes cierta presión de oxígeno, y a esa presión yo me saturo X. Ya te entregué lo que te iba a entregar y me voy. La cosa es que puede llegar la hemoglobina a ese tejido que tiene una presión de oxígeno baja porque se lo está consumiendo, porque está trabajando. La hemoglobina dice, tienes baja presión de oxígeno, yo me bajo hasta aquí, te entrego el oxígeno y me voy saturando menos. Pero el tejido le dice, entrégame más porque estoy trabajando mucho. La hemoglobina le pregunta ahora al tejido, demuéstrame que estás trabajando, demuéstrame que estás haciendo algo útil, pues. Y el tejido le dice, mira, tengo mucho dióxido de carbono. Ya sabemos que cuando entra el oxigenito para acá no sirve para nada más que para hacer reacciones químicas aeróbicas, incluyendo la glucólisis aeróbica, que no sirve para nada más que para formar ATP. Un ATP que no sirve para nada más que para que sirva la célula y funcionen también otras células. Y va a producir también CO2. Es decir, se produce mucho dióxido de carbono en las células que están trabajando mucho. Un dióxido de carbono que es ácido que se relaciona con altas concentraciones de hidrogeniones. Entonces la hemoglobina le dice y le pregunta al tejido, tú tienes X presión de oxígeno en tu líquido intersticial o en tus capilares. Con esa baja presión de oxígeno, yo que vengo saturando aquí, me voy saturando hasta acá. Te voy a entregar una parte, pero el tejido le dice, no, mira,
Aquí tengo un montón de dióxido de carbono que estoy produciendo, un montón de hidrogeniones que estoy produciendo. Y la hemoglobina dice, ok, te voy a entregar más. Eso significa que a cierta presión de oxígeno, aquí, y la hemoglobina con baja presión de oxígeno en el tejido intersticial, se iba a venir saturando hasta acá, porque había entregado esto. Ahora va a decir, me voy a desviar hacia la derecha, y en vez de entregarte todo lo que te iba a entregar, te voy a entregar mejor hasta acá, hasta abajo, y me voy a ir saturando menos. Es decir, yo que soy la hemoglobina, llego a un tejido donde tiene una baja presión de oxígeno, porque lo están consumiendo, y lo entrego, y me voy saturando menos. Y llego a otro tejido con la misma presión alta de oxígeno que yo tengo en mi alta saturación, llego a un tejido que tiene baja presión de oxígeno, y le entrego el oxígeno, y me voy saturando menos, pero le entregué más. Entonces el otro tejido me puede preguntar, oye, si el otro tejido y yo tenemos bajas presiones de oxígeno a nuestro alrededor, porque lo estamos consumiendo, ¿por qué le entregaste más? ¿Por qué saliste saturando menos de ahí? Y la hemoglobina le va a contestar, porque aquel me demostró que está trabajando. El otro tejido me demostró que tiene ciertas condiciones que hacen que yo desvíe mi afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pierde afinidad la hemoglobina por el oxígeno. Y al perder afinidad, lo suelto más. Es decir, el efecto Bohr es una propiedad de la hemoglobina en la cual en presencia de dióxido de carbono e hidrogeniones se pierde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si de por sí lo iba a entregar, pues ahora voy a entregar más. De por sí lo iba a entregar porque había bajas presiones de oxígeno, pues ahora con más razón voy a entregar más, y eso va a evitar un problema muy grande. Si yo fuera la hemoglobina y llego a un lugar que tiene bajas presiones de oxígeno, y ese lugar me dice, tiene bajas presiones de oxígeno, yo llego saturando bien, tienes bajas presiones de oxígeno, y te entrego eso y ya me voy. Donde hay menos presión de oxígeno, se pierde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, se entrega y se va la hemoglobina. Si llega la hemoglobina con una buena saturación a un lugar de baja presión de oxígeno, va a perder afinidad y va a entregar el oxígeno, pero el oxígeno le va a decir, el tejido le va a decir, entrégame más oxígeno porque estoy trabajando mucho. La hemoglobina le puede contestar, no te voy a entregar más, a menos que tú tengas menos presión de oxígeno. Cuando tú tengas menos presión de oxígeno, saturo menos y te entrego más. Es como que la hemoglobina le esté pidiendo a los tejidos, sufran de hipoxia, muéranse de falta de oxígeno para que yo les pueda entregar más. Pero eso no sucede. Afortunadamente existe este efecto Bohr, donde no es necesario que haya hipoxias gigantes, muy grandes hipoxias tisulares, para que la hemoglobina pueda entregar más. Con la misma presión baja de oxígeno, entrego cierta cantidad de oxígeno, pero con el efecto Bohr, porque en esas condiciones hay incremento de hidrogeniones e incremento de dióxido de carbono, pues sigue siendo la misma presión baja, pero te voy a entregar más, y voy a evitar que tu tejido te pongas a morirte de hipoxia para poder yo entregarte más oxígeno. No es necesario, con que tengas ahí dióxido de carbono e hidrogeniones porque estás trabajando mucho. Es decir, el dióxido de carbono y los hidrogeniones afectan la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, haciendo que disminuya su afinidad. En caso contrario, tenemos una afinidad que tiene también la hemoglobina por el dióxido de carbono. Y esa afinidad que tiene la hemoglobina por el dióxido de carbono a veces se incrementa o a veces se disminuye, dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, si tenemos una curva de disociación de la hemoglobina y el dióxido de carbono, vamos a ver que a mayor presión de dióxido de carbono en el tejido o en la sangre,
a mayor presión de dióxido de carbono, pues la hemoglobina se va a llenar de más dióxido de carbono. Entre menos dióxido de carbono hay en la sangre, pues yo que soy la hemoglobina, agarro menos dióxido de carbono, me saturo menos de dióxido de carbono. La situación es que en el efecto Haldane existe esa propiedad que cuando la hemoglobina está en un lugar donde hay mucho oxígeno, tiene afinidad por el oxígeno, pierde afinidad por el dióxido de carbono. Cuando la hemoglobina está en un lugar donde hay poco oxígeno, pierde afinidad por el oxígeno y gana afinidad por el dióxido de carbono. Y eso lo podemos ver aquí. En el mismo tejido periférico. Yo que soy la hemoglobina y llego a un lugar que tiene poca presión de oxígeno, entrego mi oxígeno. ¿Qué es lo que hay mucho? Dióxido de carbono. En lugares donde hay presiones bajas de oxígeno, agarro afinidad por el dióxido de carbono. Y la hemoglobina sale por ahí junto con su dióxido de carbono. ¿Por qué incrementó su afinidad por el dióxido de carbono? Porque estaba en lugares donde había presiones bajas de oxígeno y tiene afinidad por el dióxido de carbono. Y así va a llegar la carboxihemoglobina de regreso a la sangre del pulmón, a la sangre de los capilares pulmonares, y va a soltar ese dióxido de carbono para agarrar oxígeno. ¿Por qué voy a agarrar oxígeno? Porque ahí hay altas presiones de oxígeno, y yo la hemoglobina, cuando hay altas presiones de oxígeno, altas presiones, pues tengo afinidad y me saturo más, y voy a soltar lo que traigo, el dióxido de carbono. Es decir, si yo estoy en lugares donde hay una presión de CO2 alta, tengo afinidad yo, la hemoglobina, por el dióxido de carbono. Si yo estoy en lugares donde hay una presión baja de dióxido de carbono, voy a tener poca afinidad por ese dióxido de carbono. La situación es que en condiciones naturales, yo puedo llegar a un lugar donde haya cierta cantidad de dióxido de carbono y voy a tener afinidad por ese dióxido de carbono, yo que soy la hemoglobina. Pero cuando llego a los pulmones,